versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. El tema que vamos a estar considerando se titula El amor del amigo verdadero. A medida que David avanza a través de los días de su vida, él era un hombre verdaderamente bendecido por el Señor. Dios fue misericordioso con David en el sentido de que Dios puso su vida, o puso en su vida, mejor dicho, a personas en las que David podía apoyarse durante los momentos difíciles. La gente proporcionó un sólido sistema de apoyo para el rey David y lo ayudó a superar muchas horas oscuras de su existencia. Una de las relaciones más preciosas y profundas que disfrutó David fue la amistad que tuvo con el hijo del rey Saúl, Jonatán. Jonatán fue un fiel hombre de Dios para el joven David. De hecho, el nombre Jonatán significa Jehová ha dado. Jonatán fue colocado estratégicamente en la vida de David en el mismo momento en que David necesitaba un amigo, pero un amigo genuino, un amigo verdadero. Jonatán demostró ser el mejor y más querido amigo que David conocería durante toda su vida, durante todo el tiempo que estuvo en este mundo. Es una vergüenza y una desgracia que en nuestro tiempo, ¿verdad?, o quizás incluso algunos años pasados, algunos hayan tratado de tomar esta relación preciosa y piadosa entre dos hombres para convertirla en algo que no era, ¿verdad? Porque muchos piensan que esta es una relación, pues, de tipo sexual o erótica entre dos hombres. Por ejemplo, algunos han tomado las palabras del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, y las han tergiversado para implicar que David y Jonatán eran amantes, en un sentido erótico. Pero eso está lejos de la verdad, eso no es cierto. Lo que es cierto es el hecho de que Jonatán llegó a ser para David un amigo verdadero, un amigo íntimo, un amigo genuino, real, leal. A medida que pasamos por esta vida, cada uno de nosotros tendremos muchos conocidos, conoceremos a muchas personas, pero muy pocos van a ser amigos de verdad, amigos en toda la extensión de la palabra. De hecho, si desarrollamos 2 o 3 amistades genuinas durante la vida, pues ya hemos ganado mucho, pero es difícil, hermanos, en este tiempo, tener un amigo verdadero, un amigo de verdad, genuino. Si tenemos uno, pues es una bendición, ¿verdad? Si tenemos 2 o 3 o más, pues excelente. Pero normalmente suele enfocarse siempre en una persona. Ahora la pregunta es, ¿qué es un amigo verdadero? ¿Qué es eso? Bueno, una persona dijo un día que un amigo, un verdadero amigo, es la primera persona que entra cuando todo el mundo se ha ido. Es la persona que se queda cuando ya no hay nadie. Otro dijo, un amigo es alguien que entiende tu pasado, cree en tu futuro y te acepta hoy tal como eres. Bueno, debemos alabar al Señor por los amigos que tengamos, cada uno de nosotros en nuestra vida. Si es que tenemos un amigo
verdadero, porque no es lo mismo tener un conocido o incluso tener hermanos en Cristo, pero no es lo mismo tener un amigo genuino, verdadero. Quiero examinar esta preciosa amistad entre David y Jonatán y quiero que veamos la grandeza de su amistad. Pero quiero que veamos la amistad aún mayor que se describe en esos versículos, porque la Biblia no fue escrita nada más para que nos enteremos que David y Jonatán eran amigos y punto. Hay algo más ahí. Ahí podemos ver un retrato del amor que Jesucristo tiene por los santos de Dios. Los santos de Dios tienen un amigo genuino en el Señor Jesucristo. Y al observar los signos de la amistad, tal como se dan aquí en la palabra de Dios, podemos comprender algo de la grandeza del amor de Cristo por nosotros. Vamos pues a examinar esta amistad que David disfrutó con Jonatán y vamos a buscar entender la amistad que disfrutamos nosotros con Jesucristo. Quiero predicar entonces sobre el tema el amor del amigo verdadero. Vamos a ver aquí algunos signos de la amistad genuina. Lo primero que vemos aquí en el texto bíblico es que el amor de Jonatán por David era un amor poco común. Fíjense lo que dice en el versículo 4, ahí en el primer libro de Samuel, donde leímos en el capítulo 18. En el versículo 4 se hace evidente que el amor de Jonatán por David era poco común. Dice la Biblia, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué nos dice este texto? Jonatán se quitó su manto principesco, porque Jonatán era un príncipe, es hijo del rey Saúl. Y se quitó ese manto principesco y se lo puso a David. Le dio también su espada, su arco, el cinturón. En otras palabras, Jonatán voluntariamente dejó de lado los símbolos de su posición como príncipe heredero de Israel y se los entregó a David. Porque esa ropa, hermanos, es una ropa que no es común. Todos esos adornos, todas esas cosas que trae Jonatán no son comunes, pero él se las entrega a David, voluntariamente se las entrega. Cuando alguien vio a David ese día, con esa ropa, con esa espada, con ese cinto, pues fácilmente podría haberlo confundido con Jonatán. Fácilmente podría haber dicho, mira, ahí va el príncipe, cuando no era el príncipe realmente, era David. Bueno, esto, mis hermanos, es la imagen de un amor que implica un sacrificio personal y profundo. Es una imagen de amor poco común. Este tipo de amor también se puede ver en el capítulo 23, ahí en el versículo 17, aquí mismo del primer libro de Samuel. Dice ahí la escritura, capítulo 23, en el versículo 17. No perdamos el texto del capítulo 18. Dice, capítulo 23, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 17. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Fíjese bien, no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Qué tremendo es esto. Ahí Jonatán le revela a David algo. Le dice que David va a ascender al trono de Israel después de su padre. Jonatán no está celoso de David. De hecho, dice, yo voy a ser tu segundo. Está contento. Está alegre por la vida de David, por esta nueva etapa que él va a vivir. Tiene toda la intención de apoyar a David, incluso cuando David asume un trono que debería de pertenecerle a él, porque él es el hijo del rey. Normalmente cuando un rey pues pasa, ¿verdad?
el que se quede es el hijo, no un extraño. Pero aquí el mismo Jonatán le dice: tú vas a ser el rey, yo voy a ser tu segundo. Le da su apoyo, a pesar de que ese trono, pues lo más natural sería que fuera para Jonatán. Entonces ahí vemos nuevamente una imagen de sacrificio personal desinteresado. Jonatán constantemente colocó a David por delante de sí mismo. Y eso es lo que siempre hace un verdadero amigo. Siempre pone los intereses, los beneficios de la persona por encima de él. Eso es lo que hace un amigo. Entonces esto demuestra, hermanos, que el amor de Jonatán por David es un amor poco común. Por eso cuando uno tiene un verdadero amigo, el amor que va a demostrar ese verdadero amigo, e incluso el amor que nosotros vamos a demostrar por ese amigo verdadero, va a ser poco común. Porque siempre es un amor sacrificial, siempre estamos buscando lo mejor para él, siempre queremos que le vaya bien y nos alegramos cuando a él le va bien, aunque nosotros quedemos en segundo lugar. Y eso, hermanos, es una imagen del amor que Jesús tiene por su pueblo. Tal como Jonatán se despojó de las vestiduras reales y se las dio a David, Jesús ha hecho algo muy similar, como lo dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Ese glorioso pasaje nos recuerda que Jesús dejó a un lado, ¿qué cosa? Sus propias vestiduras de gloria. Porque estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que la apariencia de Jesús no es la misma en la gloria que en la tierra. Pero Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero más allá, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, precisamente para morir por nosotros. Y en su muerte y su resurrección de entre los muertos, Jesús hizo un camino para que los viejos pecadores como nosotros pudiéramos vestirnos con vestiduras de justicia. Mis hermanos, la ropa que hemos recibido nosotros son las ropas reales. Así como David recibe las ropas reales de un príncipe, así nosotros hemos sido vestidos de justicia. Su muerte es prueba positiva del extraordinario amor que tiene Dios por nosotros. Él es el mejor amigo. Como David, nosotros no éramos más que pobres vestidos con los harapos de nuestros pecados. Esa era nuestra condición. Dice Isaías en el capítulo 64, Isaías capítulo 64, precisamente nuestra condición mientras estábamos en el pecado. Dice la Biblia, Isaías capítulo 64, en el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjese, esa era nuestra condición. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa era nuestra condición. Éramos pobres, vestidos con los harapos de nuestros pecados, hasta que Jesús vino a nosotros con su amor, nos salvó por su gracia y nos vistió con vestiduras blancas. Nos cambió nuestra situación, nuestra posición. Ahora nuestra vida, como dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 3, está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 2 en el versículo 6. Gracias a Dios por ese amor extraordinario que tuvo con nosotros, que ahora tenemos una vida nueva. En segundo lugar, el amor de Jonatán fue un amor sin complicaciones. El amor de Jonatán fue un amor sin complicaciones. Dice ahí, primer libro de Samuel, capítulo 18, en el versículo 1. Aconteció
que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El amor de Jonatán fue un amor sin complicaciones. Yo no veo complicaciones aquí, hermanos. Vean la secuencia de la lectura. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vean la secuencia. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán amaba a David. Yo veo ahí, así como era. Acuérdense que es un pastorcillo que viene allá de la sierra. Humilde, muy humilde. Un joven, todavía muy joven. Y lo amó como era. ¿Sí? David no era nadie. Hasta ahí no era nadie, de la nada, ¿verdad? Pero Jonatán vio algo en el pequeño David que encendió el amor en su corazón. Él amaba a David solo porque era David. No hay otra razón. ¿Qué dice el texto? Que cuando vio a David le sorprendió que tenía mucho talento, dice así. Dice el texto que cuando vio a David le sorprendió porque cantaba muy bonito y por eso se hizo amigo de él, porque tocaba muy bonita el arpa, porque era un gran artista, porque era muy elocuente. ¿Por qué? No dice. Simplemente cuando lo vio, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Punto. Lo amó simplemente porque era David. El príncipe está amando al pobre y su alma queda ligada con el alma de David. No había nada en David que hiciera crecer este amor. Sin embargo, el amor estaba ahí. El príncipe ama al pobre con un amor sin complicaciones, hermanos. Nosotros a veces somos bien complicados para a tener un amigo, ¿no? A veces nos ha ido mal y no tan fácilmente. Por ejemplo, su servidor no tan fácilmente tiene amigos. No a cualquiera le ofrece su amistad o le da su amistad, no cualquiera. Conozco muchos hermanos, conozco muchos hombres, muchas mujeres, pero no soy amigo de todos los que conozco. Y así, ¿verdad? Cada quien tiene sus criterios, ¿verdad? Para darle su amistad a alguien. Pero aquí vemos, pues, un amor sin complicaciones. Esta es una imagen, mis hermanos, de la gracia de Dios. Este es un retrato de cómo somos amados por el Señor Jesucristo. Su amor por nosotros se basa ¿en qué? ¿En nuestro valor, en nuestro mérito? No, porque no somos dignos. No somos dignos de ser amados. Así que el amor del Señor no está basado en nuestro valor, porque no valemos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. No está basado tampoco en nuestros méritos, porque somos unos completos fracasados, inútiles, pecadores. Sin embargo, el Señor nos amó. La Biblia es clara, pues en nuestro estado natural nada poseemos que nos recomiende al Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Pablo en Efesios, en el capítulo 2? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados, sin Dios, sin esperanza, dice el apóstol Pedro. Pero Él nos amó de todos modos, a pesar de esa condición terrible. Su amor por nosotros es puro, es perfecto, sin complicaciones. ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, déjeme decirle esto. El amor sin complicaciones es primario. Tiene esa cualidad. El amor sin complicaciones es primario. ¿Qué significa que es primario? Bueno, lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. El apóstol Juan dice que Él nos amó primero. El amor es primario, el amor genuino,
El amor de Dios es primario. Él nos amó primero. Incluso, hermanos, cuando no podíamos amarlo, debido precisamente a nuestra ceguera, a nuestra condición perversa, Él nos amó de todos modos. Él nos amó primero, hermanos. A veces decimos, yo amo a Dios, sí, pero Él te amó primero. Nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. El amor de Dios es primario. El amor de Dios es perpetuo. Esa es otra característica del amor de Dios. En Jeremías capítulo 31, en el versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor que Dios tiene por usted y por mí es un amor que no tuvo principio y no tendrá fin. Su amor es eterno. En tercer lugar, su amor es probado. No es abstracto, no es nada más un decir. Pues yo te amo y ya, no, es probado. Dice Romanos capítulo 5, en el versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, lo hace evidente. Lo hace evidente, se ve, se siente, se nota, se recibe, se percibe. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz nos recuerda el amor tan grande de Dios por nosotros. La cruz es la máxima expresión, hermanos. La máxima expresión de Jesucristo, de Dios, de ese amor que tuvieron por nosotros. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven? La cruz es la máxima expresión del amor de Dios. Al morir por una razón, y esa razón es la de salvarnos a los pecadores, entonces se muestra el grande amor que Él tiene. Todo lo hizo, todo el plan de salvación, toda esta Biblia existe, todo el diseño de Dios, todo lo que hay en la gloria, todo está preparado para nosotros. El amor de Dios es primario, es perpetuo, es probado. Dios sabía que nunca podríamos amarlo como Él nos ama. Esto es interesante, hermanos, porque el amor que nosotros practicamos entre amistades, entre padres e hijos, entre esposos, siempre es un amor egoísta. ¿Sí se ha notado eso? Muchos no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar, pero el amor entre los hombres, el amor del matrimonio, el amor de los hijos, el amor entre amigos, siempre es egoísta. Es decir, siempre quiere algo a cambio. Siempre. Si no, entonces ¿por qué se pelea la gente? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay amigos que ya no se hablan? ¿Por qué hay conflictos entre padres e hijos, entre amigos? Porque somos egoístas. Pero Dios, a pesar de que sabía que no podríamos amarlo como Él nos ama, aún así nos ha amado en gran manera. Él sabía que nunca mostraríamos nuestro amor por Él. En estas fechas, 14 de febrero, en febrero se habla de ¿qué? Del amor y la amistad, ¿no? Pero cómo hay a veces enojos y conflictos porque yo le di un regalote bien grandote y el mugre regalillo que me dio, un llavero, todo roñoso, esos que valen 10 pesos. ¿Y este qué? ¿Lo sacaste ahí en los chicles o qué? Ya ves que hay regalillos que por comprar un chicle le dan algo. Entonces, ¿cuánto vale esa cosa? Si se lo dieron por comprar un chicle, vale menos que un chicle. Pero usted se esmeró. Usted dio un regalote de 500, de 1000 pesos, ¿verdad? Un regalo caro. Y después, ¿cómo se siente? Pues se siente frustrado, se siente como estafado, ¿verdad? De que usted dio un regalote y a cambio le dieron un regalillo. O peor aún, usted regaló y a usted no le regalaron. ¿Qué se siente? Terrible. Bueno, Dios no funciona así.
Él sabía que nunca mostraríamos nuestro amor por Él en la misma medida en que Él lo demostró por nosotros. Él sabía que no había nada en nosotros que mereciera su amor, pero nos amó de todos modos. Incluso, hermanos, déjenme ir más allá. Él sabía que íbamos a pisotear su amor. Él lo sabía. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar al mundo. ¿Y cómo lo trataron la gente? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se siente cuando usted llega a una casa donde no es bienvenido? Donde oye por ahí el rumor que dicen, hijo, ya llegó ya se acabó la fiesta. Y se ve, ¿verdad? Se ven las caras. Tenemos los seres humanos esa sensibilidad, a menos de que las personas sean unos completos hipócritas, así de hueso colorado, que no se nota, hermanos. No se nota que no nos quieren ahí, pero lo actúan tan bien que no se da uno cuenta, hasta después se entera uno de que no era bienvenido. Imagínese, el Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues Dios, sabiendo que íbamos a pisotearlo a Él, a su amor, bajo nuestros pies pecaminosos y perversos, aún así nos amó. Nunca lo entenderemos, pero el amor de Dios por nosotros es muy sencillo, no tiene complicaciones. Él nos ama porque es Dios, Él nos ama porque esa es su naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor, esa es su naturaleza. Él ama, así es Él. Gracias a Dios que su amor por nosotros no se basa en lo que yo merezco. Gracias a Dios que no se basa ni se mide en lo que yo pueda hacer. Él nos ama por pura elección, así como Jonatán a David. Cuando lo vio, no hubo complicaciones. Simplemente lo vio, lo amó y su alma quedó ligada. En tercer lugar, versículo 3. El amor de Jonatán era un amor intenso y sacrificial. Dice ahí, primer libro de Samuel, capítulo 18, en el versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. El amor de Jonatán era un amor intenso y sacrificial. Le amaba como a sí mismo. Mis hermanos, en la vida de David y Jonatán, después de que se conocieron, hubo obstáculos, surgieron obstáculos que podrían haber hecho que ese amor se terminara, que ese amor se acabara, que esa amistad llegara a su fin. Por ejemplo, ustedes saben que Saúl odiaba a David y en varias ocasiones intentó matarlo, ¿verdad? Pero lo odiaba mucho, hermanos. Hombre, no lo podía ver ni en pintura. La devoción de Jonatán por David incluso provocó que se desarrollara una ruptura entre Saúl y Jonatán. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 19, en el versículo 2, dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Dice los versículos 4 al 7. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Sin embargo, dice el capítulo 20, versículos
24 al 34. Fíjese lo que pasa aquí. Dice la Escritura, versículo 24 en adelante del capítulo 20. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no te ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Qué pasó? Hubo un conflicto entre padre e hijo. ¿Por causa de quién? Por causa de David. Las cosas se agravaron tanto entre Jonatán y Saúl, que Saúl trató de matar a su propio hijo, hermanos. Afortunadamente, estoy viendo, ¿verdad?, que Saúl no tenía muy buena puntería, porque varias veces quiso matar a David y no pudo con la lanza. Y luego ahora le aventó la lanza también a Jonatán y tampoco no le atinó. Entonces, a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que sucedió, Jonatán amó a David hasta el final. Su amor era intenso, hermanos. Estaba por encima de estas dificultades, de estos problemas, de estos obstáculos, e incluso su amor fue sacrificial, porque estuvo dispuesto a perder la relación con su padre. Cuando no fue fácil que existiera esta amistad entre Jonatán y David, existió y floreció esa amistad, porque Jonatán se negó a permitir que cualquier cosa rompiera el vínculo que tenía con David. La alma o el alma de David quedó ligada al alma de Jonatán y viceversa. Siempre estuvo con él, a pesar de que se separasen por un tiempo, a pesar de los conflictos, esa ligadura no se rompía. Es más, como leímos en el capítulo 18, versículo 3, ellos hicieron un pacto de amistad. Un pacto es más que una mera promesa, hermanos. Un pacto es más que una promesa, es una garantía de vida o muerte. Se unieron de por vida con juramento, juraron ser amigos hasta el final, y ambos honraron ese pacto. Por eso, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 27, tenemos las palabras de David luego de que Jonatán muere. Dice ahí la Escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 en adelante. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad,
ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de la guerra. Es claro que cuando David habla de Jonatán, habla de una amistad que era inquebrantable e incesante. Pero nuevamente, esta es una imagen del tipo de amor con el que Dios nos ama. Su amor por nosotros no se ve afectado por nuestro comportamiento, no se ve afectado por nuestros sentimientos, no se ve afectado tampoco por los sentimientos que Él tiene, hermanos. No se ve afectado por nuestras malas respuestas a Él. Su amor no se ve afectado por nada en absoluto. Su amor es interminable y sacrificial. De hecho, no hay nada que yo pueda hacer que haga el Señor o para que el Señor deje de amarme. Incluso, hermanos, cuando estamos en pecado, cuando andamos descarriados, ¿qué dice la Biblia? Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Nada que hayamos hecho, nada provocó que el Señor comenzara a amarnos. Él nomás nos amó por pura gracia, sin complicaciones. Y nada de lo que podamos hacer hará que Él deje de amarnos. Siempre nos ha estado amando. El amor es una elección que Dios en su soberanía ha hecho. Él decide amarnos. Es una elección que Él está dispuesto a mantener para siempre, incluso cuando andamos lejos. Él nos espera, como el padre del hijo pródigo lo esperaba a Él. En el templo y tabernáculo judío ardía una lámpara, hermanos. Una luz de sacrificio que nunca se apagaba, día y noche, verano e invierno. Derramaba su brillo suave y místico dentro del lugar sagrado. Todo el tiempo estaba ahí esa luz. El petróleo que la abastecía nunca se agotaba. Ningún desprecio, ninguna hostilidad, ningún odio podría ser más fuerte que esa luz. No la podían apagar. Bueno, esa era la luz del amor de Dios. Hoy esa misma luz todavía brilla en la oscuridad de este mundo. Esa misma luz sigue iluminando el camino solitario al cielo. Esa luz todavía envía su resplandor a los corazones que han sido afligidos y sumidos en la oscuridad del pecado. Todavía ilumina el camino para aquellos que buscan esperanza en un mundo sin esperanza. Todavía brilla para recordarnos que hay un Dios en el cielo que nos ama con un amor intenso, sacrificial, poco común, sin complicaciones. Hoy Dios nos ha recordado nuevamente esta gran verdad celestial. Como dice Proverbios capítulo 18 en el versículo 24. El hombre que no tiene amigos debe mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así que la pregunta para todos los que estamos escuchando este mensaje es esta: ¿usted necesita ese amigo hoy? Si lo necesita, puede venir a Él por fe y Él salvará su alma. Si se ha alejado de Él y ha puesto obstáculos, ha hecho difícil esa amistad con Él, pues puede volver a Él. Todavía puede volver a Él.
Todavía puede regresar a Él y encontrar un amigo fiel que siempre perdona a los que regresan. Si lleva una carga pesada y necesita un amigo que le ayude a llevar esa carga, no hay mejor amigo que Jesucristo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Así que damos gracias al Señor por ese amor verdadero que ha tenido por nosotros, para que así podamos conocer el amor del amigo verdadero. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.